están? Bienvenidos una vez más a Diamante Albiceleste, programa 41. Matías Ochoa, ¿quién les habla? Les presento a mi amigo, compañero y colega, Julián Fieger. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andas, Mati? Con ganas, un placer, como siempre, estar acá. Ya el programa 41, no lo puedo creer, pasa volando el tiempo. Estoy pensando en todas las entrevistas que tuvimos a lo largo de estos 40 programas. Tremendas historias de béisbol trajimos acá a la pantalla de Diamante Albiceleste, ¿no? Y hoy tenemos otra historia de béisbol también muy especial de uno de los primeros jugadores argentinos firmados por una organización profesional de las Grandes Ligas, uno de los pioneros de los que fueron los primeros profesionales del béisbol argentino, que, bueno, como les decía, firmaron escauteados por equipos de Grandes Ligas y es más, jugaron en ligas menores. Pero bueno, eso más adelante, en el segundo bloque, lo vamos a tener aquí con nosotros. Pero hoy tenemos también información de la Liga Metropolitana de Béisbol, porque Juli se viene a los playoffs. Sí, Mati, si querés arrancamos ya porque las informaciones explotan. Está tremendo porque ya está por terminar el año, pasó volando, eso sí, y estábamos en noviembre. Categorías menores se definieron un montón y este fin de semana se definió la última, ¿sabías? Lo sé, pero también vamos a hablar de la LAP, vamos a hablar de algunas informaciones no muy gratas de la Federación Argentina de Béisbol y también se definió el schedule de Cali 2021, donde Argentina va a estar disputando los Juegos Panamericanos de juveniles, ¿no? Que se van a estar disputando en Cali, ahí en Colombia. Pero primero, Juli, como siempre, gritemos la palabra mágica y arranquemos el programa. Play ball en Diamante Albiceleste. Bueno, Juli, ahora sí, vamos con todo a meternos en el programa de hoy y como bien vos decías recién, segundos atrás, se vienen las definiciones de la Liga Metropolitana de Béisbol. Ya ha habido algunas, contame vos un poquito. Tengo muchas ganas de que llegue segundo y tercer bloque porque hay una entrevista tremenda, pero tenemos que hablar de la Liga Metropolitana porque, Mati, ya estamos en épocas de definiciones. Como dijimos recién, pasó volando el año. Y tuvimos, en realidad, cosas importantísimas. Por lo menos ya la Copa del torneo, llamado Copa Ciudad de Buenos Aires, como vos ya sabés, termina generalmente a mitad de año, pero con un año pandémico se estiró, arrancó en febrero, se cortó en el medio y por suerte ya estamos en proceso de definición y terminando un torneo que parecía largo por todo lo que duró, pero fue un torneo que tal vez tuvo algunos juegos 15 juegos, otros han jugado 20 juegos, no ha sido mucho la situación. 20, perdón, no llegó nadie, llegó 15 juegos que ha sido el top 6 del U23, por ejemplo, que han dado 3 vueltas en ronda regular. Y se viene lo más esperado de todo, que es los playoffs. Vamos a ver de a poco, uno por uno. Dale, arranquemos. En realidad vamos a arrancar con la categoría que ya está definida, como estamos viendo en la parte de la próxima jornada, obviamente que la que ya se disputó, esto es parte de lo que fue de Instagram de la Liga Metropolitana de Béisbol, Lanús y Dahom. En ese momento Lanús y Dahom en realidad jugaron un partido para definir ya las posiciones, pero ya estaba todo completamente definido. Tenemos resultado, obviamente, terminó siendo victoria para el conjunto de Dahom, sin problemas, ganó 12-8, encuentro cerrado, pero ya es un encuentro que fue más previa que otra cosa, porque Dahom va a tener que irse por lo menos a jugar un jueguito a Pontevedra, porque quedó segundo y el equipo de Ferrocarril Oeste acabó en la tercera posición. Vélez, terminando en primera posición, enfrentará a Lanús. Recordamos que Almendares se dio su puesto, se dio la posición, y Júpiter quedó como quinto y fue el único que no clasificó a los playoffs. Siguiendo por ahí cerquita, tenemos que hablar de la categoría U23. La categoría U23 definió un fin de semana tremendo, Mati, porque se aprovechó la doble jornada y estaban todos tremendamente peleados. Y terminó definiendo algunas posiciones. El doble juego entre el combinado y Ferro, que era el más atractivo, fueron los dos para Ferro. 9-1 el primero de la mañana y el de la tarde 7-4. Cerrado el segundo,
clave, estos dos juegos le dieron, cerraron el puesto para Ferro y le dieron la segunda colocación. Después, Daom, ya clasificado, tuvo un juego contra Lanús. Si ganaban, lo eliminaba Lanús. Lanús se defendió, ganó 7-5 en Daom, tempranito, y por lo menos tiene una chance más de mantenerse con vida. Porque el combinado terminó perdiendo. El combinado está obligado ahora a ganarle a Daom en el último juego de la temporada regular de 23 para quedarse con el cuarto puesto. Y Vélez, si quería alguna chance de meterse en su cuarto puesto, no pudo ante un Júpiter que lo aplastó. 11-0 el primero, 4-3 cerrado el segundo, pero ya Vélez está obligado a ganar los dos. Júpiter ganando estos dos, que terminó siendo finalmente el domingo 10:30 y 14:30, y en el campo 1, en el principal del Estadio Nacional, lo metió en playoff. Entonces son Daom, Ferro, Júpiter, y se definirá todo entre el combinado o Lanús. Combinado tiene que ganarle a Daom sí o sí. Vamos a ver qué sucede. Veremos si se acortan los días, porque recordamos que la semana que viene hay elecciones el domingo. Claro. Así que no habría fecha. Vamos a ver si se termina siendo el sábado, Mati. Así que es un momento fundamental. Terminó definiendo. Hay un juego más todavía, de sin dudas la mejor categoría de todas. Después tenemos lo que sucedió en el A2, porque también hubo playoffs de A2. El juego menos importante, que definía en realidad el tercer lugar, era entre Patriots y La Plata. Recordamos que Patriots terminó primero y La Plata segundo. Terminaron perdiendo los dos semifinales. Increíble. Sí, lo comentamos la semana pasada, que eran los candidatos y se quedaron afuera así, con las manos vacías. Exactamente. Patriots le terminó ganando el tercer lugar a la Asociación Japonesa de La Plata por 11-1, sin problemas el sábado, en el Estadio Nacional de Béisbol. Y ya vamos a estar comentando lo que fueron las dos finales. Pero siguiendo en orden de los playoffs, también tuvimos categoría femenina. El domingo, finalmente, los playoffs de la categoría femenina. Por el quinto lugar, Nichia enfrentó a Júpiter. Fue victoria de Júpiter, que se quedó con el quinto lugar. 16 carreras a 13 en el Estadio Júpiter. Y después se jugaron las dos semifinales. El favorito, como siempre, ¿quién es, Mati? El favorito de la categoría femenino. De femenino y Berazategui. Y Berazategui ganó al Lanús Blanco sin problemas, 15-0, y se quedó con un lugar en la final. Pero enfrentará al Lanús Azul, que le ganó 17-2 a Vélez. Así que ya tenemos final de categoría femenina y es Berazategui ante Lanús. Vamos a ver cuánta fuerza le podrá hacer el equipo de Lanús Azul, a ver si le puede hacer una buena fuerza a un equipo experimentadísimo y, como todavía sabemos, no perdió. El equipo récord de la Liga Metropolitana, creo que históricamente, no creo que haya otro equipo que haya ganado tantos campeonatos de manera invicta. Hay que remarcar, hay que tener en cuenta que el femenino, bueno, Berazategui venía jugando, ya muchas de sus chicas venían jugando antes de que se lanzara la categoría femenina, y todos los demás equipos recién arrancaban, ¿no? Como que tenía un plus de ventaja. Pero ahora ya van varios campeonatos y aún así Berazategui sigue pasando por encima a sus rivales. Así que puro mérito de las chicas naranjas. Exactamente. Y vamos con lo último, con las publicaciones, lógicamente, que son en las finales, porque arrancó la final de la categoría A2. Antes vamos a comentar de que los chiquitos terminaron definiendo el U13. Los más chiquitos de todos terminaron con la definición. Felicitamos a Daom desde Diamante Albiceleste, que se consagró campeón, ganándole 10-0 a los Leones, a los Leoncitos, eran, en este caso de Lanús, para quedarse con la categoría U13. Lanús queda en el segundo lugar. Y Daom también, bueno, acompañando justamente con el preinfantil, terminó ganando 10-5 el último juego. Recordamos, como siempre comentamos, que el preinfantil es una categoría para que los chicos experimenten y sientan el deporte y ya después pasen a competir en el U13. La historia brava de este fin de semana fue la primer final de la categoría A2 entre Criollos y Black Sox. Fue un juego que arrancó el sábado 14:30, se especuló muchísimo con los pitchers, los managers estaban nerviosos. El abridor de Criollos fue justamente Mauricio Escobar, guardaron a Ángel Molina, el mejor abridor, para el segundo juego, según Francisco Horta, el manager. Venía cualquier situación problemática para un pitcher, venía el manager con la grúa y lo sacaba, no quería problemas. Terminó siendo finalmente en este encuentro la victoria para los Black Sox, que pegaron rápido en el primer inning, ya ganaban 6-1, a cuentagotas se acercaba a Criollo, se puso 6-3, pero después con un par de muy buenos batazos del equipo de los Chaparros, de Ender y de Eric Chaparro, de David Mikkelsen, a quien le mandamos un abrazo grande también,
Se quedó con el primero, 12-6. Vamos a ver la semana que viene, el sábado que viene, local Criollos, en el campo 1, el sábado 14:30 horas. Va a ser el segundo juego. Si Black Sox gana, se queda con la categoría 2. Si no, hay que ir a un tercer juego. Ya vamos a comentar que es Ángel Molina, el mejor abridor de la 2 y de la 3, el encargado de abrir para los Criollos. Vamos a ver qué sube a la lomita para Black Sox, pero va a ser un partido muy, muy reñido. Vayan todos al Estadio Nacional, Mati, el sábado, porque va a ser un juegazo. Black Sox ya tiene experiencia levantando copas de la Liga Metropolitana. Hace un par de años se llevó el título de la División A2. No así Criollo. Criollo sí ganó en categoría 3, pero me parece que en la segunda división de la Metro todavía no ha logrado quedarse con el título. Exactamente, sí. Tengo el recuerdo que el último A3, antes de Comu, que fue el campeón, lo había ganado el conjunto de Criollo, llevando con una cantidad de gente impresionante. El A2 todavía no lo pudo conseguir. Tienen los dos, A3 y A2. El A2 no lo pudo conseguir, siempre batallaba ante un Patriots muy duro, ante un La Plata que es poderoso y un Black Sox que apareció y la verdad que está haciendo muy buenos papeles. Y a mi gusto, por cómo está armado este equipo, a cuenta de batazos y buenos lanzadores, porque tienen varios, es el favorito. Ya se quedó con uno, vamos a ver si puede remontar Criollos, que tiene también buenos bates, pero especialmente tiene el brazo de Ángel Molina, que es un enorme lanzador. Tengan en cuenta este nombre, por favor, porque el año que viene puede ser que algún equipo de top 6 le pegue un llamadito y diga a ver si puede venir los domingos a ser parte del club y jugar y lanzar en la categoría más importante. Nos vamos a ir ahora a una tanda en unos segundos y cuando volvemos vamos a estar hablando nada más ni nada menos que con Gustavo Carubelli. Muchos tal vez no lo tienen de nombre, pero fue una persona muy importante en el béisbol argentino. Segundo bloque en Diamante a Luis Celeste, ya les contamos en el bloque anterior todas las novedades de la Liga Metropolitana con Juli. Y ahora lo que les prometimos, una entrevista para mí de lujo, no tengo dudas. Muchos no lo conocen porque está un poco alejado del béisbol, vive en Rosario, donde lamentablemente, que era la cuna del béisbol, lo sabemos, lo es, pero todavía ahora estos últimos años se vino un poco abajo. Muchos por ahí recuerdan o saben de Lisandro Corva, fue uno de los jugadores argentinos que firmó con Atlanta Braves luego de los Panamericanos del 95. Pero hubo otro argentino. Algunos lo pueden haber visto ahí en la placa del Estadio de los Olimpia, porque en el 97 él se llevó la estatuilla, y en los Panamericanos también fue uno de los máximos referentes de la selección. Estamos hablando nada más ni de nada menos que de Gustavo Ariel Carubelli. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Muchísimas gracias por la presentación. No, para mí realmente es un placer, porque todo el mundo me hablaba de vos, tengo muchos amigos que te conocieron, yo arranqué a jugar después del 95, entonces era como que no te vi casi nunca, y es más, creo que nunca nos vimos, y todo el mundo decía, no, Gustavo, un gran jugador, jugó en Atlanta, la rompía, y bueno, no me queda otra de presentarte de esta manera. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo, primero gracias por darnos este tiempo aquí en Diamante. Y primero arranquemos por lo de siempre. ¿Cómo llegaste vos al béisbol, ¿no? O sea, arrancaste de chiquitito, de adolescente. ¿Cómo fueron tus inicios con el madero y la pelota? Bueno, mis inicios básicamente fueron a los 9 años. Yo afortunadamente vivo a 2 cuadras, 200 metros de lo que es el Club Provincial de Rosario, donde había una cancha de béisbol muy linda, en el cual, bueno, un poco era el lugar donde se juntaban todos en ese momento, pibes del barrio, digamos, ¿no? De todos los alrededores del club propiamente dicho. Creo que no hubo chicos de toda la zona de este club que no haya pasado por el béisbol. Bueno, yo no podía ser la excepción. Muchos han continuado, han dejado, han vuelto a retomar la actividad y yo afortunadamente convencido y fanático de esto, fue continuo, digamos, ¿no? Es decir, yo nunca discontinué esa actividad. Y bueno, y un poco lo hace
¿cómo llamarlo? La ambición, ¿no? O el sueño de pibe. Yo cuando era chico pretendía jugar en ese equipo en la primera división. A medida que fui creciendo, sin ser de primera división, empecé a anhelar el jugar en la selección rosarina, que yo escuchaba que los más grandes jugaban en la selección rosarina. Bueno, había que trabajar para eso, me enfoqué hacia eso. Cuando llego a selección rosarina, ya en infantiles nomás, uno empezó a escuchar también, selección argentina, había algunos mayores de acá, de Rosario, que estaban participando en la selección argentina. Qué bueno. Había eventos que se hacían aquí en el club provincial. Y bueno, eso fue también un envión a decir, mi meta era algún día poder jugar en la selección argentina, ¿no? Eso estaba metido acá y para eso siempre trabajé desde chiquitito. Y bueno, afortunadamente también se dio todo para poder llegar a la selección nacional, ¿no? Y así fue un poquito la ambición que uno va teniendo de chiquito, ¿no? Es decir, uno tiene como espejo a los más grandes. Claro. Y bueno, eso fue ayudando. ¿Y quiénes eran esos más grandes a los que vos veías y ilusionabas con copiarlos? Yo en un principio veía básicamente, no llegaba a entender mucho de lo que era la primera división, ¿no? Pero sí tenía a los próximos, que eran juveniles mayores. Muchachos que hoy están jugando conmigo al softball, digamos, ¿no? Que después han jugado en primera división conjuntamente, hemos jugado en primera división de manera conjunta. Te doy nombre, que hoy todavía están en actividad, pero te vuelvo a repetir, cambió la disciplina en vez de Claro. béisbol softball. Pero Andrés Vivero, Eduardo Totaro, Fabián 25, es decir, son muchachos que en ese momento para mí eran a los que había que copiar, porque eran los mayores a mí. Claro. Después, bueno, uno empieza tomando dimensión y empieza a crecer, a empezar a ver a la gente de primera división, ¿no? Y ahí, bueno, ahí todos, porque en el béisbol rosarino la verdad que todos fueron muy, muy destacados en esa época. Ganaban torneos nacionales, eran selección nacional también. Bueno, uno de los más, yo tuve dos, se puede decir, dos máximos referentes o dos guías, se puede decir, que fueron entrenadores en una primera etapa, desde el infantil hasta lo que es juvenil. Hoy trabajo codo a codo con él, que es Muraca. Lo habrás sentido nombrar seguramente. Sí. Y hoy por hoy sigo trabajando codo a codo con él. Después, bueno, una vez que uno llegué a instancia de primera división y selección nacional, lo fue Mario Corva, que también fue una guía muy importante en esa etapa. Así que bueno, si vos me preguntás referente, ellos fueron mis mentores, digamos, ¿no? Por supuesto, después, a continuación, con todos aquellos que he trabajado a nivel nacional. Saco el sombrero con todos súper profesionales, ¿no? ¿Y cómo era ese béisbol de Rosario en tus inicios? ¿Había un béisbol competitivo? ¿Había muchos equipos? Hoy, lamentablemente, la realidad es lo contrario, ¿no? No hay prácticamente béisbol. ¿Cómo era en esa época? Sí, muchísimo. Se jugaba mucho acá en Rosario, más allá de que había muchos equipos. En provincial mismo, en el club provincial mismo, se hacían torneos internos, donde se dividían los equipos por diferentes nombres, diferentes colores, pero terminaban siendo todos del mismo club. Así que uno tenía la competencia, no solamente la competencia rosarina, sino también una competencia interna, que de ahí era donde salía el equipo titular que iba a a competir en la Liga Rosarina. Es decir, que había muchísima gente que jugaba en esa época. ¿Y la Liga Rosarina tenía muchos equipos? ¿Era una liga importante? Y en ese momento, sí, es decir, sé que antes de que yo jugara había muchos más equipos, de hecho jugaban Central Córdoba, Newell's Boys, Rosario Central, es decir, nombre de clubes que hoy son referentes por el fútbol, ¿no? Pero en aquel momento, Asociación Japonesa.
Equipo que yo no los conocí. Yo no los conocí. Sí, estaba, a modo de ejemplo, bueno, el Club Provincial, Asindar, Náutico Avellaneda, puedo estar olvidando, bueno, estaba Rollito. Después, bueno, se generó un equipo que se llama Gendarmería, Renato Cesarini, que también Renato Cesarini, de futbolero, digamos. Sí, sí, un listado grande me estás tirando. Sí. Había muchos clubes y equipos que jugaban, ¿no? Bien, ¿y vos de qué jugabas? De chiquitito, ¿siempre en el outfield? ¿Fuiste rotando como todos, que empezamos bien atrás en el RAI, cuando agarramos la primera vez el guante y después vamos escalando posiciones, por así decirlo? ¿O siempre te destacaste ahí en el outfield? Nada, te voy a contar algo muy curioso que a lo mejor muchas veces a muchos chicos le puede llegar a servir esta experiencia. He arrancado jugando en el outfield como todo chico arranca, ¿no? Es decir, la pelota, Claro. como me decían en su momento los profes, la pelota más fácil de agarrar es la que viene de aire, porque no hay posibilidad de que pique mal, digamos, ¿no? Es decir, de donde va a caer, cae, no hay otra. Sí. Salvo otros factores, sol, viento y demás, ¿no? Entonces, bueno, mi inicio, por supuesto, fueron en el outfield. Después estuve incursionando segunda base, primera base, hasta que incluso en infantil mismo empecé a jugar de catcher. Mira. Llegué juvenil menor, seguí jugando de catcher, es decir, mi posición era en ese momento, uno podría decir, era catcher. Claro. En esa edad del crecimiento, no recuerdo exacto los años, pero en esa edad de crecimiento empecé a tener como que había crecido en talla, en demasía, y tenía mucho dolor en los tendones de Aquiles. Pero dolor que no me permitía correr fuerte, dolía al caminar. Por supuesto, no me podía agachar para cachar. Claro. Era imposible, el dolor era fuertísimo. Pero bueno, te cuento esto porque muchas veces los chicos a esa edad es la edad donde a veces dejan, incluso con una dolencia de ese tipo, puede llegar a marcarlos y decir, bueno, no juego más, o por lo menos no juego más a esto, o Claro. a discontinuar la actividad. Yo no quería discontinuar la actividad y me fui al right fielder, donde en teoría no va ninguna pelota. En teoría. ¿Cierto? En teoría no va ninguna pelota. Y bueno, ahí en ese momento el entrenador era Claudio Cipone. Mi entrenador era Claudio Cipone. Sí. Y bueno, y él me encontró, bueno, seguí jugando, acá donde vos podés, donde menos problema podés ya tener ante tu dolencia. Y bueno, y una vez que agarré el outfield, me gustó, y a partir de ahí me traté de hacer especialista, se puede decir, en eso. No seguí incursionando en ninguna otra posición. Sí me llevó bastante tiempo esta cuestión del crecimiento y los dolores en los tendones y demás, pero de ahí es que llegué al outfield y bueno, he jugado left field, he jugado center fielder y he jugado right field. En la selección nacional, por supuesto, era en la época que me tocó, esos puestos, por supuesto, tenían nombre y apellido, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y te fue difícil adaptarte a los jardines? No, porque afortunadamente velocidad tenía, fui desarrollando la velocidad del lanzamiento, porque eso llevó también todo un trabajo, no es que de la nada uno empieza a tirar fuerte, sino que genera todo un trabajo. Y bueno, y básicamente el outfield hoy por hoy no, es decir, desde siempre se mide con el bateo, ¿no? Es decir, ante la duda de quién juega juega este otro, no importa si tira fuerte o no tira fuerte, importa lo que vos podés llegar a batear, ¿no? Y hoy se ve todavía grandes ligas y en cualquier liga que uno juegue competitivamente, son los puestos al bate, lo que mandan quienes juegan en el agua. Tal cual.
Tal cual, nos queda un minuto, no me quiero meter en otra Sí, pregunta porque nos vamos a ir a una tanda. Y yo me quiero agarrar, me estoy agarrando la cabeza porque tengo un sinfín de preguntas para hacerte. Y no sé si nos va a dar el programa, pero bueno, vamos a ir mechándola. De momento, dale. te dejo ahí para que pienses en la tanda. Primero, ¿cómo fueron tus primeros pasos en primera división ahí en Rosario? Y después que me cuentes tu llegada a la selección argentina, porque ese tal vez ha sido el punto de inflexión para que tu carrera se despegue y logres firmar con los Bravos de Atlanta junto a Lisandro luego de los Panamericanos. Pero eso quiero que me lo cuentes más adelante, en el próximo bloque, más relajado, con más detalle, porque ahora nos tenemos que ir a una tanda en este programa número 41 de Diamante Albiceleste con una entrevista de lujo. Yo se lo dije, con Gustavo Carueli. Ya venimos con más Diamante. Tercer inning en Diamante Albiceleste, Gustavo. Nos quedaba pendiente el bloque anterior esta pregunta. ¿Cómo fueron tus inicios en la primera división, donde ya lo ves por ahí, es más fuerte, más competitivo? Bueno, sí, también afortunadamente desde cuando yo llego a la edad que podía llegar a jugar en primera división, fue una época donde empezó a mermar ya la gente que jugaba. Es decir, ya no era esa primera división donde era muy difícil obtener la titularidad, donde podía obtener un turno al bate, ya no era tan complejo. Yo a primera división llego a jugar con 16 años, donde antes de los 18 como que bueno podía Claro, jugar en primera división. tal Y cual. a los 16 años empecé a jugar en la primera aquí del club provincial. Bien, ¿y cuándo llegás a la selección argentina mayor? ¿Entraste antes de los 90, del inicio del plan 5 años por una medalla? ¿Entraste ahí al principio? ¿Cómo fue tu historia? Yo arranco en una gran convocatoria en el año 90, Bien. donde vino un equipo de Rusia a jugar, que creo que fue la gran convocatoria que hubo, donde allí empezaron una serie de filtros, donde uno no quería recibir el llamado de que en el filtro quedaste afuera, digamos, ¿no? Claro, tal Entonces cual. estaba siempre la esperanza. En el año 92 tuve la fortuna de formar parte ya de la selección juvenil, que era el Campeonato Mundial AAA en México, Sí. donde, bueno, participé justamente en el torneo y días posteriores al torneo, la selección mayor hizo algunos encuentros amistosos ahí mismo en México, y ahí fueron mis primeros partidos con lo que sería la selección mayor. Por supuesto que no entraba en mí. Claro. La vez que me tocó compartir outfit con, sin más lejos, Chiquitín teniéndolo al lado, ¿no? Chiquitín en el centro, yo jugaba en el RAI. Stortoni lo tenía adelante. Adelante. Estaba Totorica Buena, que en ese momento Ujú. estaba jugando en la segunda base. No me voy a olvidar jamás eso. Jugar con los monstruos, digamos, ¿no? Ujú. Que después terminaron siendo pares, ¿no? Porque Claro. formamos todos parte del mismo proceso, Ujú. y terminamos jugando el gran objetivo que eran los Juegos Panamericanos. Y, Pero la verdad, sí. no, sí, continúo. No, que justamente mi inicio en la Ujú. selección mayor fue esa. En el año 92, en el 90 arranca el proceso, lo arranco allí al proceso de selección. En el año 92 juego el campeonato AAA y en esa misma fecha, cuando termina el campeonato AAA, juego los primeros partidos con la selección mayor. Bien, ¿y qué recordás de ese proceso hasta la llegada de los Juegos del 95? No te quiero hacer muchas preguntas al respecto porque a cada uno que hablamos sobre el 95 nos podemos hablar y estamos mucho Sí, tiempo porque sabemos que prácticamente es toda alegría, ¿no? Y que está sí, buenísimo. sí, sí. Pero contame vos tus primeros recuerdos, primeras sensaciones de ese proceso hasta los Juegos.
No, primero, bueno, uno, en lo particular a mí me enamoró el proyecto, el proyecto propiamente dicho, y quienes lo llevaron a cabo, ¿no? Es decir, Carlos, Breque, Corba, y no quiero nombrar mucho más para no olvidarme, ¿no? Pero Claro. Torre como preparador físico, todos, la verdad que hicieron que uno se enamore de ese proyecto. Y no había forma de poder decir que no había forma de no poder trabajar para eso, ¿no? Era imposible decir, hay que correr, nos decía el profe, no sé, hay que correr X cantidad de kilómetros, es imposible no correrlo. Claro. Porque estaba, la verdad, que 100% comprometido en esto. Así que esta cuestión del paso de todos esos años hasta el 95 es todo más que positivo. Que la convivencia con los compañeros, desde que yo más que compañero, hoy por hoy, es decir, años atrás, hace 2 o 3 años atrás, participamos en un más 40 en Salta, Sí. nos juntamos como si fuéramos hermanos, es decir, Claro. uno empieza a hablar y contar y fuimos una gran familia, se puede decir, ¿no? Con lo que llegaron hasta el 95 e inclusive los que por una cosa u otra no pudieron llegar por una cuestión de números, no me sale la palabra ahora, de cupo, del cupo del roster, claro. De jugador, claro, del roster, pero que cualquiera podía haber estado, de todos los que formaron parte del proceso ¿no? Claro. La verdad que todo más que positivo. ¿Y de los juegos en sí, qué recordás? Todo. Y es más, constantemente vuelvo a repetir y ver el video que resume los partidos del juego, las fotos, los recortes. Cada vez que nos juntamos pareciera que volvemos a ver esa misma película, Claro, desde que inició hasta el último día del 95. Esto fue un proceso donde cuando uno arrancó era poner la cabeza y jugar contra todos esos equipos tan fuertes, esas potencias, donde nos era muy difícil hacerle una carrera y les era muy sencillo hacernos 10, claro. ¿cierto? Y de repente vos ves la parte final de la película donde le jugaste de igual a igual a potencia como Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico, sin más lejos. Vos decís, sinceramente las cosas se hicieron muy bien para llegar a lograr esos resultados, porque sinceramente, es decir, era en busca de un resultado, ¿no? El objetivo final. Y yo creo que se logró independientemente de que todo lo que dejó eso, ¿no? Porque dejó jugadores que después pasaron a ser técnicos y hoy hasta son dirigentes, y creo que esa formación base que todos tuvimos en esa etapa del proceso del año 95 fue muy jugoso, muy jugoso. Tan jugosa que te dio la posibilidad de que te escautearan, ¿no? Nada más ni nada menos que una organización de las grandes ligas como los Bravos de Atlanta, actuales campeones de la Serie Mundial de MLB. Mi pregunta, la que siempre me hago, es ¿quién firmó primero? ¿Vos o Lisandro? ¿Quién puso primero el gancho? Y sinceramente no recuerdo, fue como simultáneo, ¿no? No recuerdo quién fue el primero que firmó. No, fue algo que, por supuesto que, no sé, pues son situaciones hasta privadas. Claro. No es que uno se junta, bueno, firmamos y firmamos. Eran situaciones muy privadas, que te mentiría si te digo si fue uno o el otro, pero fue en el momento. A lo mejor haya sido Lisandro, a lo mejor haya sido yo el primero. Pero nada, se puede decir que fue simultáneo. Pues fue en un mismo momento con la gente de la organización, con gente de acá de Argentina. Bueno, Carlos y Freddy y Mario Corba, en eso fueron quienes nos dieron una mano bárbara. Inexperto total en todo esto, nosotros, claro. Imagínate. Los pioneros, fueron pioneros. Contame justamente cómo fue ese acercamiento de los Bravos hacia ustedes. En realidad, bueno, esta cuestión de jugar con la selección y en esa época que viajábamos mucho para tener ese roce competitivo con equipos o selecciones, digamos, de gran nivel, nos llevó a participar de diferentes eventos, donde en esos eventos
habían, por supuesto, scouts. Propuestas nos han llegado varias, yo sé que a Lisandro le llegaron por su parte, a mí en lo particular también, incluso de otras organizaciones. Pero vos ponete en situación, año 94, año 95, que llegue cualquier propuesta que llegara, y entre medio estaba la de Atlanta, donde jugaban serie mundial todos esos años. En el 95, bueno, terminaron ganando, pero antes de eso eran finalistas siempre. Uno pone en la balanza y decir, yo quiero estar en el mejor. Claro, tal cual. Así que cuando llegó la propuesta de Bravo de Atlanta, independientemente de lo que es la propuesta propiamente dicho, era formar y pertenecer a una organización que en ese momento era la campeona de todas las organizaciones. En el año 95 ellos ganan, pero ya en el 93, 94, estaban jugando serie mundial. Nosotros cuando ellos ganan cuando ganan la serie mundial, nosotros ya formábamos parte, ¿no? de la organización. Claro. ¿Y qué otras organizaciones te habían contactado o te habían ofrecido algo? Y estaban Twins de Minnesota y Orioles de Baltimore, en lo particular, ¿no? ¿Y sabés si fueron a algún otro argentino más? ¿Le habían ofrecido algo? ¿Tenés idea, además de ustedes dos? ¿O se habían acercado a algún otro? No conozco, en ese momento, en ese momento no conozco. No conozco, sí había propuesta, me acuerdo de muchachos, de ir a jugar el béisbol universitario. Claro. Que incluso lo han tomado, han ido en ese momento, pero te mentiría si te digo porque no conozco no era como ahora a lo mejor que uno habla de las organizaciones. Estaba muy próximo también a los Juegos Panamericanos. Nosotros no podíamos firmar con ninguna organización hasta que pasaran los Juegos Panamericanos también. Se venía hablando, se venía bosquejando toda esta cuestión, pero no se podía, uno no podía tomar ningún tipo de compromiso con nadie, digamos, ¿no? O por supuesto que nos hubiera siempre ahí latente y que queríamos que no se caiga esta cuestión de Atlanta. Y por otro lado, algo que también muy, muy importante, el hecho de poder ir juntos, como nos pasó con Lisandro. Yo a Lisandro lo conozco desde muy chiquito, somos de la misma edad, somos amigos, jugábamos en provincial juntos. Y de repente terminar jugando béisbol profesional en una organización como Atlanta, juntos, durmiendo juntos, en la misma habitación y demás. Cerrada por todos lados. Sí, no había chance de no hacerlo. Bueno, te voy a robar unos minutos más después del corte, porque ya nos tenemos que ir a una nueva tanda. Ya volvemos. Cuarto y último bloque aquí en el programa 41 de Diamante Albiceleste, y continuamos la entrevista con Gustavo Carubelli, uno de los primeros argentinos en firmar con una organización de Grandes Ligas. Bueno, Gustavo, clavaste el gancho ahí. ¿Dónde fue? ¿Acá en Buenos Aires la firma? Fue en Buenos Aires, sí, fue en Buenos Aires. Bien, ¿y qué pasó después? ¿Cómo fueron los siguientes pasos? Bueno, paso siguiente fue conjuntamente con Lisandro, fuimos en marzo, terminado los Juegos Panamericanos, perdón. Poquitos días tuvimos ahí de vacaciones, se terminó de concretar esta cuestión y llegamos en realidad nosotros arrancamos en una liga que se llama Gulf Coast League, que se juega en el estado de Florida. Sí. En West Palm Beach es el lugar sede que tiene la organización de los Bravos de Atlanta. Y cuando llegamos justamente estaba terminando Spring Training. Imagínate que hicimos nosotros cholulos, mezclado entre todos los grandes ligas, que ya cada uno de las diferentes divisiones, digamos, clase A, los AA, los AAA y los grandes ligas, iban cada uno a su sede. Así que tuvimos la oportunidad de una semanita compartir con todos esos monstruos que después terminaron siendo los campeones de la Serie Mundial, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue encontrarte con este béisbol? ¿Fue muy diferente al béisbol que vos conocías?
porque bueno, sabemos que venías en el proceso del 95, compitiendo con la selección en un nivel muy alto, contra otras selecciones, pero ¿cuántas diferencias había con el mundo de las grandes ligas? Organizativamente, la verdad que no notamos gran diferencia. En la forma de trabajo tampoco, porque sinceramente lo que es la selección nacional no tiene nada, en ese momento por lo menos el trabajo que se hacía no tenía nada que envidiarle al trabajo que hace esta organización profesional. Sí había una diferencia muy notoria en ese momento, que era el bate. Veníamos de jugar con bate de aluminio, con a ver cuál era el que más despedía, con aleaciones y demás, y de repente encontrarte con bate de madera, un mazacote pesado que le daba como un fierro y la pelota no se iba a ningún lado. Claro. Ese cambio fue bastante complejo en lo particular, ¿no? En este caso Lisandro, que no bateaba, ese cambio no lo notó, pero sí se encuentra con también bateadores terriblemente poderosos. Claro. Y como te repetía, cuando llegamos en época de sprint training, donde uno competía mezclado con Grandes Ligas, con AAA, con AA, porque no le importaba que uno arrancaba ahí, era la primera semana de profesional, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno, esa fue la parte más difícil de la adaptación. Otra parte de adaptación, que el béisbol profesional no es como el béisbol elite en selección, donde en Grandes Ligas creo que cambia la cosa, pero por ejemplo a nivel selección uno tenía un objetivo como equipo y uno jugaba en equipo a la par con tus compañeros. A nivel profesional sos un número y vos tenés que y cada uno trabaja por sus números, claro, independientemente de si el equipo gana o no gana. Esa es la sensación que yo me llevé del béisbol profesional. La diferencia un poco habitual era en la selección nacional, si había que romperse contra un tejido con tal de agarrar un fly, se rompía contra el tejido agarrando el fly. Claro. A nivel profesional uno se cuida un poquito más, ¿por qué? Pues si en mi caso afortunadamente siempre fui titular, pero si yo me golpeaba, me lesionaba, le daba la posibilidad a que venga a jugar aquel que está en el banco, digamos, claro, ¿no? Que a lo mejor lo terminaba haciendo mejor que yo y uno pierde esa titularidad. Entonces en el béisbol profesional se pierde un poco esa esencia de juego en equipo. Eso es lo que a mí me pasó en todos los equipos y niveles que estuve jugando profesionalmente. Ahí me decías que se te complicó un poco con el madero, pero hiciste los ajustes correspondientes. Es más, conectaste 2 cuadrangulares en la Gulf Coast League. Y contame cuáles fueron tus sensaciones cuando diste tu primer imparable. Tengo una anécdota con respecto a esta cuestión del home run en la Gulf Coast League. Yo era quinto bate. En el segundo inning, en el primer inning, sacan los 3 bateadores, vamos al campo, sacamos los 3 bateadores. Bueno, cuando me toca batear el primer turno al bate que tengo como profesional, era contra los Marlins, en cancha de Marlins, en Florida. Primer pelota que me lanzan, bateo home run. Mirá. Esa es una anécdota, sale en una publicación que ellos hacen, Baseball Weekly, me llamaron a mis papás de ESPN, de que era el primer home run de la liga de ese año. Claro. Y sinceramente había sido justamente la primer pelota. Y no me voy a olvidar jamás, ahí en el béisbol profesional uno saca home run y no pasa nada, te saludan cuando llegás al dugout. Lisandro, claro, saltando por afuera del dugout, festejando el home run como uno festejaría cuando jugaba en la selección, digamos, ¿no? Todos saltando, algarabía, y acá no, ¿viste? Era todo silencio, el único, claro, gritando y saltando era Lisandro, festejando ese home run. Sí, así que como anécdota, ese fue mi primer home run imparable, digamos, profesional, lo cual no me voy a olvidar jamás. De la sensación que eso significó, ¿no? Y además de un argentino,
porque no era, bueno, no era como para nada común de que un sudamericano al sur jugara como profesional. Eran los primeros. ¿Cómo fueron esas primeras relaciones con los peloteros de Estados Unidos o latinos que bueno, los recibieron a los argentinos? Un bicho raro. Realmente, no, el recibimiento fue bueno, pero sí, era raro. Era raro. Imagínate que nosotros jugando allí, llegaban argentinos a saludarnos, futbolero, porque iban con la camiseta de Argentina, pero se enteraron que nosotros estábamos ahí jugando al béisbol y venían y saludaban y pedían autógrafos y demás, pero eran argentinos futboleros. Los centroamericanos y los estadounidenses, había australianos, había rusos, sí, teníamos de diferentes nacionalidades ahí en el equipo. Pero no, fuimos respetados, pero Lisandro era uno de los pitchers estrella que tenía el equipo de la organización en esta categoría. Yo desde el primer momento pude ganarme la titularidad, así que el respeto uno ahí se lo gana de esa manera, ¿no? Es decir, claro, a la hora de batear había que batear, a la hora, en el caso de Lisandro, a la hora de ponchar, ponchaba, si tenía que sacar a alguien en base, se sacaba, es decir, esa es la manera que uno se va ganando ese respeto. Que, bueno, Gustavo, la verdad que me encantaría quedarme horas charlando con vos, hacer otros programas y demás. Seguramente vamos a tener la oportunidad. Pero bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo del programa de hoy y no me queda más que agradecerte estos minutos que fueron muchos, pero para mí fueron, 2 o 3. Sí, no, bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de poder contar un poco la historia y nada más que decirle, digamos, ¿no? Es decir, lo que necesiten, yo a disposición las veces que quieran. Bueno, Gustavo, la verdad te mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de Diamante Albiceleste y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Sin duda que sí. Muchas gracias a ustedes. Y ahí pasó Gustavo Carueli, uno de los pioneros, de los argentinos pioneros en firmar con una organización de Grandes Ligas, allá por el año 95, junto a Lisandro Corva. Y una anécdota que yo la desconocía totalmente. Piensen en esto, ¿no? El primer argentino en tomar un turno profesional con una organización de Grandes Ligas, en el primer picheo que ve, la saca de jonrón. Tremendo esa anécdota, tiene que estar en la historia de los libros del béisbol argentino. Algún día lo vamos a continuar esta entrevista con él y ya vamos a ver cómo coordinamos con Lisandro, que Lisandro está en Europa, se nos complica un poco con los horarios, pero bueno, en algún momento coordinaremos para charlar con él. Y ahora nos quedan unos pocos minutitos en el programa con algunas informaciones correspondientes a lo que es el béisbol nacional. Primero, lamentablemente, les informamos que se ha suspendido el Campeonato Nacional Femenino de Béisbol, que estaba previsto a disputarse en el próximo fin de semana. Un inconveniente, hay un cruce de información, falta de información entre la Liga Salteña, que es la organizadora, y la Liga Metropolitana de Béisbol. Obligó a la suspensión de esta competencia. Vamos a ver si se reprograma. Eso es lo que están tratando de definir los dirigentes para que las chicas que se venían preparando, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, como las que están en los distintos polos que se vienen abriendo en Tucumán y otros lados más, puedan disfrutar de este torneo nacional femenino. Eso por un lado, esperemos que se solucione el inconveniente. Por otro lado, este miércoles se va a estar celebrando en la legislatura porteña, más que celebrando, se va a llevar a cabo un homenaje a Juan Carlos Cholo Pena, ¿sí? El mítico presidente de la Federación Argentina de Béisbol, ya fallecido hace unos 10 años, así que se va a hacer un homenaje en su honor. Va a ser este miércoles ahí en la sede de la legislatura porteña. Recordemos que el Cholo fue jugador del Club Dahón, dirigente del Club Dahón, entrenador, y fue uno de los máximos referentes dirigenciales
tanto del béisbol argentino, como el béisbol de América, como también del deporte argentino, porque ha sido ha tenido cargos públicos dentro del Ministerio de Deporte. Así que nada, un merecido homenaje para el Cholo Pena, que se va a estar celebrando este miércoles. Y por último, les cuento que se informó, se dio a conocer los grupos de Cali 2021 de los Juegos Panamericanos juveniles. Argentina va a estar disputando el grupo A contra Colombia, el dueño de casa, México y República Dominicana. Tremendo el grupo. Recordemos que son categoría U23. Y el grupo B será Venezuela, Cuba, Nicaragua y Brasil. Argentina debuta el viernes 26 de noviembre el sábado 27 de noviembre ante República Dominicana. Será un round robin común de la primera fase. Los ganadores, el primero y segundo, avanzan a semifinales y luego se definirán la final de estos Juegos Panamericanos. Será la primera experiencia de nuestro seleccionado que se clasificó hace un par de años en los Panamericanos de Honduras. Y bueno, Juli, se nos fue un gran programa, tremenda la entrevista con Gustavo Carbonelli. Espero que todos la hayan disfrutado. Tremendo. Bueno, se fue volando, a mi gusto, el programa 41 y nos estaremos viendo en el 42, Mati. Abrazo grande a vos, abrazo grande a Lechito Mata de Sinel. No podríamos salir, obviamente, ni tener diamante al biceleste todo el tiempo. Abrazo grande a todos los que nos ven y la semana que viene estaremos viendo, obviamente. Así es, la semana que viene vamos a estar hablando de los resultados de los playoffs del top 6. Capaz que tenemos un campeón en la categoría A2. Y vamos a ver si podemos entrevistar a algún jugador que anduvo por Europa este año de pandemia, también rompiéndola en Italia. Pero bueno, se lo dejamos ahí picando, sigan las redes y se van a estar enterando. Les mando un gran abrazo a todos. Matías Ochoa, quien les habla. Buena semana de béisbol para todos. Chau, chau.